Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Arturo, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Oye, bueno, esta última secuencia de videos que hemos estado grabando han estado bastante interesantes. El último estábamos conversando sobre las características de las clases para GMAT o GRE en general, digamos, entre grupales e individuales. Y justo un poco al final del video salió este tema también de las diferencias entre clases presenciales o online, ¿no? O virtuales. Y bueno, conversamos un poquito sobre el tema y creo que nos pareció una buena idea hacer un video exclusivamente sobre este punto, además en particular porque International Contacts Prep está, digamos, orientado al segmento online y creo que es para las personas que estén interesadas de evaluar, digamos, un curso del GMAT como el que brindamos nosotros, entender un poquito cuáles son esas diferencias y esas características que pueden haber entre las dos opciones. Ok, Arturo, perfecto. Esto es muy interesante y creo que va a ser muy útil para todos nuestros postulantes. Eh, Fíjate, creo que estamos pasando, nosotros estamos viviendo una época privilegiada, digamos, Arturo, viviendo toda esta transformación digital, no solamente de las empresas, sino también del estilo de vida, ¿no? Ujú. Porque cada vez somos más digitales. Cada vez estamos más propensos, las generaciones que vienen de atrás cada vez vienen más propensas a lo digital y a utilizar las herramientas tecnológicas que cada vez son más, ¿no? Ujú. Y que están rigiendo prácticamente ya todos los campos de nuestra vida. Eh, la educación no es una excepción y viene siendo, yo no utilizaría la palabra afectada, sino yo diría mejorada y impulsada por el uso de la tecnología, ¿no? Eh, no vamos a caer tampoco en el error de, digamos, subestimar el estilo de aprendizaje que puedan tener algunos postulantes de tener las clases presenciales, ¿no? No, porque cada persona al final tiene un estilo de aprendizaje y a veces no tanto depende del estilo, sino es simplemente de seguridad, o sea, de sentirse seguros de que va a aprovechar de la mejor manera la clase, ¿no? Las personas que se sienten más seguras en una clase presencial, bueno, está bien, si eso los va a ayudar a lograr sus objetivos, adelante, ¿no? Ujú. Pero también es una realidad, Arturo, y en nuestra experiencia, como comentábamos antes, es que cada vez hay más personas también que empiezan tomando clases presenciales y luego migran a las clases virtuales, ¿no? A mí me Eh, pareció interesante un poquito lo que mencionabas en el otro video sobre esa, creo que tú has pasado un poco, ¿no? Esa transición del presencial al online, a veces por circunstancias que no necesariamente tienen que ver con el tema del aprendizaje en sí, sino con el tema de elementos externos, como son, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba para el examen, ¿no? Y uno decía, bueno, voy efectivamente a tener mi clase presencial y bueno, salgo de la oficina a las 7 y llego a este sitio 7 y media, ¿no? Y tengo mi clase 7 y media, 8 y media o a las 8, 8, 9. Y la realidad hoy en día es que temas como el tráfico hacen de que dependiendo de dónde estés ubicado, en qué parte de la ciudad estés ubicado, te puede demorar 2 horas llegar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, como que eso ya empieza a condicionar mucho también la dinámica, ¿no? Pero me Así es. gustaría un poquito que tú comentes esa transición que has tenido, ¿no? Del presencial al online, cómo ha sido. En efecto, Arturo, esta transición de las clases presenciales frente a las clases virtuales y a distancia ha sido todo un proceso, ¿no? Nosotros venimos dictando este tipo de clases virtuales, Arturo, probablemente ya más o menos unos 12 años o 13 años
que logramos esta migración, principalmente impulsados, Arturo, por una necesidad del mercado, porque al tener tantas generaciones de alumnos graduados en escuelas de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, entonces estas personas nos mandaban como referidos a personas que conocían allá, ¿no? A personas de Estados Unidos, muchos latinos viviendo en Estados Unidos, muchos latinos viviendo en Canadá y en Europa, deseaban tener las clases con nosotros por la gran referencia que teníamos, que habían recibido nuestros alumnos. Entonces, obviamente, la única forma de dictar estas clases era a distancia. Entonces, así fue como empezó todo, ¿no? Pero actualmente, Arturo, hay muchas herramientas tecnológicas que hacen las clases virtuales muy eficientes, ¿no? Y eso lo pueden corroborar nuestros amigos en los videos que tenemos subidos de clases y experimentar cómo es que en realidad tener una clase virtual puede ser de mucha ayuda visual, audiovisual, ¿no? Y puede tener un buen efecto en el desarrollo de las habilidades. Ahora, también existen, Arturo, dentro del ámbito virtual, se abrieron digamos, dos modelos, ¿no? Lo de las clases síncronas con el profesor en vivo y lo de las clases o material asíncrono, que es material grabado. Yo creo que ambas tienen sus ventajas, ¿no? Por ejemplo, en las clases con el profesor en vivo es interesante porque los alumnos pueden hacer preguntas, pueden alcanzar sus inquietudes, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de las clases asíncronas que están grabadas, la ventaja también es que los alumnos pueden volver a verlas, repetirlas, retroceder las veces que necesiten. Entonces, yo creo que, digamos, cada vez hay más herramientas que logran hacer estas clases virtuales mucho más eficientes y eficaces. Sí, sí, es cierto un poco lo que tú comentas, la diferencia sobre asíncrona y síncrona, porque efectivamente, digamos, en nuestro caso, lo que hemos buscado, digamos, es encontrar un mix que busque, digamos, encontrar todos esos beneficios, ¿no? O sea, con clases en vivo, pero al mismo tiempo que el alumno tenga acceso a clases pasadas donde se hayan podido trabajar, digamos, distintos ejemplos, ¿no? Videos tal vez incluso con teorías específicas para temas que ya sabemos que son de mayor dificultad para los alumnos, ¿no? Y darles, digamos, también un entorno donde ellos puedan practicar sus ejercicios, recibir la corrección, digamos, de los ejercicios en tiempo real. Y es un poco mezclar eso, ¿no? Es un poco utilizar esta tecnología que tenemos a la disposición para buscar, digamos, algunos elementos de mejora que conversábamos, ¿no? Digamos, anteriormente podías tener la clase presencial, pero lo que se hacía en la clase presencial era prácticamente, eso era lo único, y de ahí tal vez era si te daban, digamos, alguna separata o algún libro, ¿no? Ahora tienes acceso a, digamos, explicaciones en video, ¿no? Ya sin tener, digamos, que leer un texto. Y parte de eso, como mencionabas también un poco al comienzo, en el otro video, era el tema también generacional, ¿no? Y que cada vez más estamos digamos, en un proceso de aprendizaje donde el tema, digamos, visual y de estímulo es mayor, y efectivamente, pues, no necesariamente a las generaciones, digamos, actuales, su esquema de aprendizaje esté tan adaptado digamos, a tener lecturas, ¿no? Sino que tal vez les gusta ver más y sentir que están interactuando un poco más, ¿no? Y en ese aspecto el tema de los videos y todo eso también les agiliza, ¿no? Entre estar básicamente 15 minutos leyendo, digamos, un número de páginas versus ver, digamos, un video, se les hace un poquito más dinámico, ¿no? Exacto, ese tema es bien interesante, Arturo, es, digamos, que juega a favor y juega en contra, porque ya a manera de anécdota te comento que cada vez con el paso de los años
los alumnos tienen más problemas para resolver las lecturas del GMAT. No, precisamente por eso, porque como un poco que se pierde la costumbre de leer y estamos más propensos y expuestos a los estímulos visuales. Entonces, es como que las generaciones cada vez tienen más problemas en concentrarse en leer textos de manera así tradicional, ¿no? Entonces, también hay que acostumbrarnos un poco a esa parte. ¿Qué otros elementos has visto un poco tal vez entre esa transición entre lo presencial, lo virtual? Bueno, una de las cosas efectivamente que comentabas era este tema de tener, digamos, cómo empieza un poco este proceso, ¿no? Con alumnos de otros países. Y en efecto, un poco, bueno, nosotros ya que estamos básicamente trabajando con alumnos, digamos, en lo que es la región de América Latina. ¿Qué otros factores, digamos, has encontrado en esa transición hacia lo virtual, online? Digamos, factores por las que las personas se animan a tomar estas clases. Uno, digamos que es la distancia, ¿no? La distancia entre países que hace imposible tener una clase presencial con el profesor que prefiere, ¿no? Otro es, si inclusive a nivel local, lo que tú mencionabas, ¿no? Lo que tú rescatabas, que era lo del tráfico, ¿no? Y tres, a veces es la comodidad también, Arturo, porque, por ejemplo, hay varios alumnos que a veces salen tarde del trabajo y eso los obliga a tener las clases tarde en la noche, ¿no? Bueno, terminar una clase tarde y después de ahí trasladarse a su casa, así ya no haya tráfico, que demorarse 15, 20 minutos, todavía recién ir a ducharse y cenar y todo o sea, es un ahorro de tiempo sustancial, mientras que cuando para tomar su clase a veces ya se ducharon, ya se pusieron cómodos, ya se cambiaron la ropa, termina su clase y al sobre. Entonces, en realidad, esa comodidad, Arturo, es lo que mueve a bastante gente. Sí. Yo creo que otro elemento que también hemos estado viendo un poco es este tema también de que creo yo hay una mayor distribución a nivel de las empresas, ¿no? Sobre todo las corporaciones, digamos, bastante grandes o algunas industrias en particular que tienden a estar bastante desconcentradas a nivel de las ciudades en las cuales tú puedes estar trabajando, ¿no? Entonces, creo que hemos estado como que muy acostumbrados hasta hace unos 10, 15 años atrás que, digamos, como que las sedes corporativas o los puestos, digamos, más relevantes de una corporación tendían a estar siempre como que en la capital, ¿no? Bastante centralizado. Yo creo que en estos años también ha habido como que un proceso de centralización y hay industrias donde la gente también, digamos, está pensando hacer MBAs y son tipo la industria, no sé, minera, ¿no? Donde te puede tocar estar trabajando, digamos, en una ciudad no muy grande y en la cual pues no vas a encontrar tampoco servicios de calidad de enseñanza para dar el examen, ¿no? Y el alumno, digamos, quiere prepararse y a veces termina un poco en esta disyuntiva, ¿no? Que antes se daba entonces, si quiero postular, entonces voy a tener que renunciar para poder prepararme, ¿no? Y todas estas cosas. Y creo que hoy en día también estamos viendo que eso le está permitiendo a postulantes que estén interesados, que no necesariamente vivan en las ciudades, digamos, más grandes, poder tener acceso, digamos, a un buen recurso de enseñanza, ¿no? Sí, Arturo, precisamente hemos tenido alumnos, por ejemplo, a veces que tomaban las clases desde campamentos mineros, ¿no? Totalmente alejados de la zona urbana de los países, o a veces hemos tenido alumnos que son consultores y por la actividad de consultores, 2 meses están en un sitio, otros 2 meses están en otro sitio, y para ellos sería imposible adherirse a un programa regular fijo, ¿no? Claro. Hemos tenido alumnos en Colombia, por ejemplo, también, que a veces los han trasladado, han estado en Bogotá, después se fueron a Barranquilla, después fueron 2 fines de semana a Cali. Entonces, toda esa movilidad. Hace poco hemos tenido un alumno que trabaja
en proyectos de construcción, eléctricos y mineros, relacionados, entonces, y a veces está en diferentes países, entonces estás viajando constantemente a diferentes países, entonces a veces eso podría interrumpir una preparación que en realidad este sistema virtual lo soluciona, ¿no? Así es. Bueno, de hecho, ¿no? Lo que tú comentabas, el tema de la movilidad, de viajes, ¿no? Personas que tienen roles regionales o proyectos, que cada vez es más común, efectivamente dificultan pues un proceso de aprendizaje presencial regular, ¿no? Y es también, digamos, otro factor interesante. En general, podríamos decir que las personas escogen clases presenciales versus clases virtuales según su propio estilo de aprendizaje y también cómo se sienten más seguros, en qué ambiente o en qué entorno sienten que van a aprovechar mejor el conocimiento. Sin embargo, lo que decíamos era que cada vez hay una mayor migración de nuevas generaciones que cambian las clases presenciales por las clases virtuales. Y decíamos que las clases virtuales para las personas que de repente ya están un poco más adentrados en esto, podrán corroborar que actualmente las clases virtuales presentan muchas herramientas, no solamente herramientas audiovisuales, sino algunas ventajas como lo que conversábamos de las clases síncronas y las asíncronas, y la combinación, y cómo la combinación de ambas puede satisfacer diversas necesidades de los alumnos, como que tener al profesor en vivo, poder hacer las preguntas y tener al profesor o a las clases grabadas, poder tener la facilidad para repetirlas cuantas veces sea necesario. También hablábamos de el ahorro de tiempo de traslado para tomar una clase presencial en las grandes capitales. Ese tiempo que se utiliza o que a veces se desperdicia en el tráfico puede ser considerable y aumenta el cansancio. Entonces eso se podría evitar también con clases virtuales y hablábamos inclusive en casos extremos de las distancias a veces que tenemos con alumnos que están en otros países o inclusive en diversas zonas horarias. Entonces las clases virtuales sí se pueden solucionar también este problema. Y finalmente hablábamos también de la comodidad, ¿no? Tomar la clase en la comodidad de su casa, de repente con su café o de repente ya con ropa más cómoda, no con la ropa todavía del trabajo. Entonces hay diversos factores que pueden digamos, ayudar a hacer un entorno confortable a la hora de tomar las clases virtuales. Buenísimo, Manuel. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Nos vemos. Nos vemos. Chao.